Hola, somos Adriana y Claudia. Bienvenidos, esto es Detrás del Diván. Sí, es Detrás del Diván, efectivamente, y el día de hoy tenemos como un inicio de grabaciones diferente, ¿no? Sí, hoy vamos a iniciar como, digamos, una nueva temporada. En estos nuevos episodios lo que pretendemos es pues traer a algunas personas a que nos hablen de ciertas cosas. Nosotros los vamos a entrevistar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora en esta ocasión trajimos a una persona que pues estamos acostumbrados, ¿no? A que seamos nosotras las que hablemos desde lo profesional, ¿no? En esta parte de pues como todo lo que conlleva la terapéutica desde el lado de lo profesional. Entonces hoy trajimos a alguien que nos hable de la parte del paciente, ¿no? Que es bastante interesante. No estamos acostumbrados a escuchar a esta otra parte, ¿no? A que nos hablen ellos en el sentido de cómo se han sentido, valga la redundancia, pero cómo se han sentido, cómo han llevado un proceso terapéutico, qué tipo de proceso terapéutico llevan. Claro, y es como parte, nosotros acudimos a terapia, ¿no? O sea, eso también es importante, tenemos como la parte del paciente siendo terapeutas, pero pues difícilmente, porque no va a ser posible literal ser únicamente paciente, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva del paciente tenemos el día de hoy a Alberto, quien ya tiene pues algún tiempito, ¿no? Acudiendo a sesiones. Y bueno, pues Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto, gracias por invitarme. Pues sí, justamente hay dos partes importantes, creo, en lo que ustedes mencionan, que es el tiempo y la paciencia, porque vaya, yo ya van a cumplir o se cumplieron apenas 13 años que inicié mi proceso pues, de análisis, en este caso, que es a donde yo recurrí en su momento y me he permanecido ahí. Está bien interesante que digas apenas 13 años, ¿no? Porque es la conciencia de que el proceso terapéutico conlleva su tiempo, ¿no? Pues sí, yo más bien lo pienso de la siguiente forma, o sea, yo comencé a ir a los 13 años, ahorita tengo 26, entonces pues siento que apenas como que cumplí el tiempo que no he ido a mi análisis, o sea, es decir, ya me puse al corriente de alguna forma, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no dejan de pasar cosas y no deja de haber retos que pues proponen pensamientos distintos, ¿no? Justo eso que acabas de decir a mí me parece muy interesante, porque ahora que en algún capítulo de los pasados hablamos de esto de la inmediatez, sí, ¿no? Y entonces esto es como un objetivo terapéutico en el sentido que ahora se promueve demasiado que un proceso tiene que ser corto, tiene que ser rápido, y que el síntoma por el cual tú acudes, que nos gustaría que hablaras tal vez en aquel momento en el que tú llegas, ¿no? Hasta donde por supuesto tú quieras mencionar, pero en el que tú llegas, mayormente, ¿no? Llegamos a consulta porque algo nos pasó. Y bueno, a partir de ahí es que se empieza todo este proceso, pero esto que mencionaste es muy importante, porque al final ya llevas un tiempo considerable de terapia. ¿Y qué piensas que ahora se fomente esta inmediatez a que todo sea muy rápido, a que si no es así es una cuestión de charlatanería, a que, cuéntanos? Pues bueno, yo empecé a ir por un problema que no iba a desaparecer pronto. Considero que esa fue mi mentalidad desde el momento en el que yo le marqué por primera vez a esta persona con la que me acerqué, y pues eso, tenía yo muy claro que iba a ser un conflicto a lo largo de mi vida. Yo asistí pues por la muerte de un pilar en mi familia, ¿no? Entonces al yo estar pues pequeño me sentía un poquito a la deriva, independiente a que en mi familia pues sí me ponían atención, me querían y todo, pues en mis propias emociones yo estaba muy perdido. En ese momento pues yo como siempre me dedicaba a la música ya desde entonces de una manera pues disciplinada, vaya, y no resultaba suficiente. Entonces no quería como compensar mis dolencias a través de algo que me gusta, porque al final la música sí es un medio de expresión, pero me gusta. Entonces tenía yo este conflicto como de necesitar ayuda. Y pues desde esa perspectiva yo no fui con la intención de dejar de ir.
sino con la intención de entender qué me iba a pasar a lo largo de ese proceso de dolor. Eventualmente, pues, se avanza, porque no es como que aunque pases mucho tiempo en un proceso te quedes en lo mismo, ¿no? O sea, esta parte pues que he aprendido de transitar, como se dice, las emociones, vaya, o sea, de no estancarme e ir avanzando, pero sí sabiendo que viene una detrás de otra, ¿me explico? O sea, yo no como tal resolví una muerte y ahora estoy bien, sino que logré pues pasar por todo ese conjunto de emociones que me afronté en ese momento, ¿no? Solo que pues yo pienso que ahora si hubiera tenido más acceso tal vez a esta parte que se predica hoy de que todo tiene que ser rápido, tal vez por mi forma de ser no hubiera sido tan vulnerable a eso, pero sí sin duda entiendo por qué hay gente que cree que tienes que curarte de algo y no vivir. Como si estuvieras enfermo, ¿no? Porque ahora en esta parte creo yo, bueno, ahorita si quieres comentar algo en función de lo que he dicho, pero justamente ayer escuchaba a una persona, bueno, estos que se llaman ahora influencers, y él no es psicoterapeuta, no estudia psicología, pero pues se cataloga como consulting o como un consultador, ¿no? Y acude la gente con él. Y entonces él menciona algo muy importante, que la psicología en algún momento ya se vuelve en el área de la salud, ¿no? Porque antes estaba en el área de las humanidades. Ahora, o sea, hace muchos años. Ajá, hace muchos años hace la transición de la salud, y ahí hay para mí, un rubro bien delicado entre que estamos enfermos y no, que es lo que acaba de mencionar Alberto, porque bueno, no siempre acudimos a terapia solo porque estemos enfermos, o un síntoma no siempre se tiene que ver como una enfermedad, porque claro, entonces ya desde ahí fomentamos esta parte de te curo, como si tuvieras una gripita, te la curo, y entonces bueno, si tú requieres en algún otro momento que tengas otro síntoma, pues bueno, ya vienes, ¿no? Y entonces aquí hay, a lo que yo te estoy entendiendo, que nos gustaría mencionaras qué tipo de corriente llevas, cómo es tu terapia en sí, y es esta parte, ¿no? Como de tú llevas un proceso terapéutico, no vas con el médico de la salud mental a que te cure una enfermedad, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, hacer como este énfasis a que no es inmediato y va en el transcurso del tiempo, y sumando que fue en una etapa de tu vida bastante importante, o sea, fue justo cuando no es la primera crisis en la vida, ¿no? Porque por ahí la primera crisis se da como a los 3 años, pero esas crisis son... o sea, siento como que mi primer crisis fue cuando salí al mundo. Bueno, también, ¿no? Pero digamos que es un poquito de mayor sensación, ¿no? De que se está dando la crisis. Entonces, ya hay una circunstancia de vida que se te presenta, hay un momento de movimiento biológico, ¿no? Aparte de cognitivo, hay un movimiento biológico, y entonces asumes la responsabilidad, que eso es lo que de alguna manera me parece que es digno de tomarse énfasis, ¿no? O sea, que es una responsabilidad, ¿no? Y al tú asumir esa responsabilidad, claro que conlleva... ¿qué será? O sea, es que te iba a poner como conlleva un compromiso, pero en ese momento lo vas adquiriendo, o sea, creo que el compromiso lo vas como sumando a lo que vas sintiendo y viviendo, no sé cómo... Pues respondiendo a ambas preguntas, yo me acerqué a un psicoanálisis, porque pues bueno, era lo que yo tenía como al alcance en mi hogar, lo que yo escuchaba que pues funciona de alguna manera, y sin darme cuenta caí tal vez en un psicoanálisis bastante tradicional o bastante ortodoxo, mejor dicho, ¿no? En donde, pues nada, yo solo he tenido en estos 13 años tal vez 2 o 3 sesiones viendo a mi terapeuta de frente, y las primeras 2 fueron de entrevista. Y en algún momento que tuve un problema muy fuerte en ese momento, fui y le pedí ayuda y me sentó, platiqué con él un rato y listo, ¿no? Pero yo llego a mi terapia, me siento en un diván como en la caricatura tradicional pues de un psicoanalista que está en su, pues ahora sí que detrás del diván, yo estoy así y pues estoy hablando, viendo exactamente como los memes, pues viendo a la pared, ¿no? Y afrontándome pues a mis palabras, ¿no? Como que a lo largo del tiempo se ha convertido como en un cuarto de eco, en donde empiezo como a tomar palabras, pero un cuarto de eco que se ha construido con el tiempo, ¿no?
porque de repente tomo palabras que me hicieron sentido a los 13, 14 años, ahora a mis 26, y digo, esta visión de la vida sí sigue siendo mía, pero la afronto como adulto ahora distinto, por decir algo, ¿no? Y con esta parte del compromiso, pues también es complicado, y sí, yo creo que al principio a mí me ayudó verlo como tal, como un compromiso, donde yo tenía que cumplir conmigo y con otra persona, ¿no? Porque pues el analista también forma parte de este proceso, sin duda, ¿no? O sea, si yo no hiciera clic con esta persona en el sentido que me caiga bien simplemente, sería difícil, ¿no? Estarme afrontando a alguien que me va a decir cosas que no me gustan porque a lo mejor yo mismo las he dicho sin darme cuenta, o pues me va a cuestionar desde mis propias perspectivas del mundo, no desde las suyas. No, o aparte no te cuestiona, ¿no? Porque a veces no hay el cuestionamiento, sino está el enfrentarte, como dices, a tu propia palabra, ¿no? Exactamente. Ahí está el confrontamiento sin ser confrontante. Exacto, porque pues son cosas que como he pensado, yo las dije, ¿no? O que estuvieron en mi boca y él me las está repitiendo, ¿no? Eso es molesto. O sea, honestamente... Gracias. Sí, la terapia no es como una... Sí, qué importante que sanita. digas esto tal cual. Ahorita, perdónanos que te interrumpamos, porque a veces también así en terapia los pacientes dicen, ¿por qué me interrumpe? Bueno, es parte del proceso. Aquí no estamos en terapia, pero bueno, una disculpa por la interrupción, pero es importante que digas que es molesto. ¿Por qué? Porque pues bueno, ir a terapia no es tan bonito como estabas así, ¿no? De que, te vamos a dar una caricia, tranquila, Claudia, todo va a estar bien. ¿Por qué? No, también es enfrentarse con uno mismo, y conlleva esto que tú decías, que Alberto decía, que es parte de la responsabilidad. Ir a terapia es parte de nuestra propia responsabilidad con nosotros mismos, nuestro pensamiento, nuestras emociones, y obviamente se ve reflejado en las conductas, en el día a día. A veces nosotros como terapeutas no lo vamos a decir tan brusco pues, pero pues no siempre somos los buenos del cuento, ¿no? Ni tampoco vamos a decir siempre cosas bien bonitas para que el paciente se vaya superando. Puede ser un paréntesis, ¿no? O sea, creo que en esta parte es lo que nosotros representamos, no siempre es Blancanieves, ¿no? A veces es el ogro, ¿no? A veces es como diferentes roles que nosotros estamos representando en esta escena, ¿no? Porque eso es lo que hacemos, nos sumamos a este escenario de la vida de alguien más, ¿no? Exacto. ¿Ves por qué me junto contigo? Porque no lo pudiste haber dicho mejor. Bueno, ahora sí, discúlpanos, te quedaste que esta parte como de repente que es molesto, ¿no? Es que justamente es eso, porque yo, por lo menos en mi personalidad, soy muy disciplinado, muy puntual, muy así, y en alguna ocasión tendría yo meses en terapia, tal vez 6 meses, llegué 6 o 5 minutos tarde con mi terapeuta y no me quiso recibir. Me dijo, no, llegaste tarde, no es tu hora, ni modo, ¿no? Y pues obviamente al ser adolescente y un poquito más volátil me molesté, dije, o sea, ¿cómo es posible si solo son 5 minutos? O sea, yo mismo en ese, supongo, proceso que él dio pie en ese momento, porque claro, no solo fui por la muerte de alguien, o sí, al principio, pero inmediatamente después me di cuenta que hay más cosas en la mente que una crisis, ¿no? O sea, no... a mí se me hace un poco aterrador de repente que solo te propongan curarte lo que te pasa en ese momento sin dar tiempo a conocerte. Porque bueno, en este proceso me di cuenta, yo era ya exagerado con estas cosas del tiempo, en este ejemplo en particular, desde antes que existiera esta muerte. Y a lo que voy con este ejemplo es que los terapeutas a veces son tan duros como nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Y eso pues promueve que de repente no quieras ir, te enojes. Yo en este tiempo solo he dejado de ir en 2 ocasiones, por un tiempo prolongado de más de 1 mes. Que la primera vez falté 1 mes y medio porque en la prepa me enojé por algo que me dijo mi terapeuta, ni siquiera tengo claro que hoy en día algo no me gustó, yo iba en la prepa, se me hacía más fácil hacer otras cosas, y después en mi casa me dijeron, pues ya no vas a ir, si quieres te lo tienes que empezar a pagar tú, porque eso es algo importante también, creo yo, en este sentido del compromiso, ¿no? Donde el pagar tu terapia no solo representa como el darle dinero a alguien más, que es como me molesta a mí de repente escuchar que hay gente que le dice clientes a las personas que están buscando ayuda en sus emociones, ¿no? Porque entonces eso, están pagando un servicio, no están realmente haciendo una paciencia para conocerse, ¿no? Y en este sentido siento yo que en mi proceso el pagar ha sido más eso,
el yo ir creciendo a la vez junto de mis responsabilidades, ¿no? Porque al principio tenía yo que pagar, no sé, 300 pesos por semana y trabajar solo para pagar 300 pesos. Hoy en día lo que sea que yo tenga que pagar tantos años después, también es un compromiso en mi vida adulta, o sea, representa un sacrificio, no sacrificio, sino un esfuerzo. Claro. Un esfuerzo cotidiano en saber que tengo que tener unas finanzas más o menos estables, o sea, a lo que voy con todo esto es que tomarte tu tiempo en las cosas, en que a veces a lo mejor llegues 5 minutos tarde, no se acabe el mundo, en el sentido de que tus compromisos vayan de acuerdo a tu personalidad, te permite conocerte mejor, en todo sentido, y en la terapia es muy importante eso, el tiempo, entendiéndolo como algo pues relativo, ¿no? Al tiempo que tú llevas de vida desde antes de ir, a lo que sigues viviendo en tu día a día. No sé si me explico. Sí, no, te explicas súper bien, porque lo que hablábamos, ¿no? Hace un momento, es este pequeño reflejo, ¿no? Este pequeño momento en el que en la sesión se involucran muchas cosas, ¿no? E involucras tu persona y es una proyección de la cotidianidad, ¿no? Entonces, cuando me hablas de esta parte de llegué tarde, asumes, y entonces el día de hoy ya colocas lo que ya está resuelto, ¿no? Ya sabes el por qué fue eso y el cómo lo voy a decir desde otro enfoque, ¿no? Desde cómo lo trascendiste, ¿no? Y digo yo otro enfoque porque es un enfoque un poquito más humanista mirarlo desde esa forma, pero bueno, pues desde el enfoque psicoanalítico tiene otros trasfondos. Y qué bueno que mencionas esto, porque para mí es importante también mencionar, bueno, para mí, yo creo que también para ti, que existen un montón de corrientes, y lo he mencionado un montón de veces en la mayoría de los videos. Existen diferentes corrientes en donde una no va a suplir a la otra, o la otra es mejor que la otra. ¿Qué quiere decir? Que a donde tú vayas, esto que menciona Alberto es muy importante, te sientas cómodo con quien tú vayas, que sientas que te es funcional a donde vayas. Si bien de pronto decimos no hay que promover esto, no hay que promover lo otro, pero sobre todo en este gremio no caer, para mí es muy importante no caer en una lucha de egos que he visto mucho entre que ¿qué corriente eres, Claudia? Y ahí, Claudia, ¿qué corriente eres, Adriana? Y entonces yo soy mejor que ella y ella es mejor que yo, y entonces para poder acreditarnos o para poder acreditar nuestra propia profesión desacreditamos otras, ¿no? Y no. La realidad es que todas, si están bien estudiadas, tienen sus buenos fundamentos, hacemos una buena praxis, pues entonces, así como a Alberto, que le ha funcionado durante gran parte de su vida, ya ha ido más tiempo a terapia que ahí van ahí porque ya iba la paz. Ajá. Entonces, bueno, si a él le ha funcionado esta parte psicoanalítica, pues qué bueno. Ahorita Claudia mencionó desde otro enfoque como lo es el humanista, está el cognitivo-conductual, es decir, hay un montón de cosas que no necesitamos desacreditar para acreditarnos, siempre y cuando estén dentro de una currícula, ¿no? Y te quiero preguntar, en tu proceso analítico, ¿sientes que ha tenido éxito? Creo que el éxito es relativo, por supuesto, a lo que voy viviendo en mis situaciones del día a día, porque creo que sería mucha responsabilidad para otro ser humano, en este caso el analista, dejarle caer mi éxito por completo, ¿no? Porque como hablaba hace rato, se va transitando. Me ha permitido eso, entender que va a haber momentos donde efectivamente yo esté viviendo ese éxito, y esos momentos me la voy a pasar muy bien, pero también me ha permitido de otra forma, pues como no caer tan bajo cuando las cosas no van bien, ¿no? Porque sin duda algo que este proceso me ha permitido es algo que considero muy importante ahora que hablaban de las corrientes, y es entender esta parte de la individualidad, en donde yo llegué siendo ya alguien paciente a mi consulta, en el sentido de no desesperarme, y me convertí en un paciente del psicoanálisis, pero también porque mi analista ha sido paciente conmigo. Yo no creo que haya sido tampoco como, o sea, sí es su profesión y su trabajo, pero ha atendido a una persona por la mitad de su vida, y me imagino que ha visto cambios en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, de pagar, de todo esto, y requiero yo como paciente de esa paciencia también del analista, ¿no? Me imagino que pues mi analista trabaja distinto con distintas personas, ¿no? Porque promueve justo la individualidad en mí mismo y en él como analista, yo supongo, ¿no? Porque
pues eso, existen distintas corrientes, distintas formas en las que todos nos sentimos cómodos, pero sí en el sentido de éxito, por darle una redondez a la palabra o un cierto sentido, ha sido exitoso en que me conozco, en que sé cuáles son mis altibajos y hasta dónde llegan por ahora o hasta este punto de mi adultez, y pues que quiero seguir regresando. En ese sentido, no solo tal vez ya no siempre voy a mis terapias a comentar un problema como tal, que creo que es algo, un mito. O sea, yo no solo llego con problemas a mi psicoanálisis, porque mi vida no es solo problemas. O sea, también llego a contar cosas que me salen bien, reflexiones, no sé, lecturas, ciertas cosas que me hacen ver el mundo de una u otra forma, que forman parte de lo cotidiano, pero tal vez no tanto. De lo cotidiano, pero que te lleva a lo individual, ¿no? Exactamente. Sí, quizá el cómo te vas construyendo ya justamente no solo a partir del caos, sino a partir de todo lo que conlleva una vida, ¿no? Lo que es las vivencias cotidianas, ¿no? No solamente es caos, no solo tenemos altas, no solo tenemos bajas, tenemos cotidianidad, ¿no? Y eso es claro, como bastante importante. Yo creo que para ya ir cerrando, a mí me gustaría preguntarte, Alberto, porque esto es como lo rico, ¿no? O sea, el que tú nos compartas nos da como la oportunidad de decir a las otras personas, acude a un proceso terapéutico. Ese es como para mí la finalidad primaria, ¿no? Que acudamos a un proceso terapéutico, fomentar que se dé ese proceso terapéutico, y para esto me gustaría hacer énfasis o preguntarte en cuáles han sido estos resultados en ti en relación a la sensación, ¿no? A lo mejor no de eventos en particular, sino la sensación contigo, y sumarle un poquito antes a eso, cómo han sido estas altas y bajas, porque lo mencionaste hace un momento, no ha sido todo lineal, ha habido momentos confrontativos, y cómo estos momentos confrontativos de ti para ti han hecho, ¿no? Obviamente acompañada de tu terapeuta, han hecho que tengas esta sensación que hoy por hoy tienes, ¿no? Que es, bueno, yo puedo percibir, ¿no? Que es como una comunión, por así decirlo, entre tú y tu propio proceso. Es una buena pregunta. Creo que para responderla es necesario explicar un poquito brevemente cómo veo yo mi psicoanálisis. Sí. Y yo veo mi psicoanálisis como algo atemporal, en el sentido que he ido ya tanto de mi vida, en tantas circunstancias, que el tiempo pierde un poquito como de sentido dentro de este análisis, ¿no? Porque si algo me ha permitido la constancia que representa el ir pues cada 8 días a mi terapia, es estos recursos como del tiempo, pues de poder tomar cosas que yo veía de niño, que veo ahora de adulto, y pues integrarlas a mi cotidianidad porque son parte de mí, de una u otra forma. Dicho esto, te puedo dar un ejemplo muy, muy claro de cómo el análisis o la terapia pues me ha funcionado como para ser un adulto más estable, supongo, es la palabra adecuada. Cuando yo me molestaba con mi terapeuta porque me hacía confrontarme ya sea a cosas que yo decía, a verdades, sea cual sea la incomodidad, yo reaccionaba de la misma forma que lo hacía en la calle, enojándome, tal vez nunca llegué a la violencia porque sé que estoy en un entorno controlado, pero sin duda sí estaba el pensamiento de qué ganas de voltearme y pegarle, o de decirle cállate, o de ser agresivo. Entonces, muchas veces podemos ver hacia nosotros mismos en nuestras reacciones, y más con un terapeuta, porque creo que ya tenemos como cierto límite con él, ¿no? O con ella, o con quien sea, en el sentido de cómo reacciono yo, o qué pienso yo también, ¿no? Porque no solo es la reacción, sino el pensamiento. Entonces, a lo mejor el cambio no ha estado tal cual en cambiar mi pensamiento, sino entender de qué forma pienso yo ante un conflicto para actuar de tal o cual forma respecto a lo que indica el momento en sociedad en el que me encuentro. Si eso hace sentido de alguna forma, ¿no? Pues vaya, yo observo estas interacciones en mis pensamientos durante mi terapia, durante las intervenciones que él hace, porque claro, en un psicoanálisis un poquito ortodoxo, el psicoanalista no habla tanto. Está escuchando, es paciente, pero en el momento en el que hace una intervención que te interrumpe,
que hace alguna seña de que tienes que regresar a otra parte de la conversación de una u otra forma. Este analista tiene mucho la herramienta, por ejemplo, de toser un poquito. Cuando de repente yo siento que me estoy distrayendo, me doy cuenta que tose un poco, hace algún sonido que a mí al principio me hacía sentir muy molesto, ¿no? Me está interrumpiendo, no me deja continuar con lo que yo ya perdí un poquito, ¿no? O sea, entonces, bueno, claro, a través de eso yo también empiezo a trabajar mi tolerancia, a la frustración, a que me interrumpan, a qué me está diciendo, a por qué me dan ganas de voltearme y golpear y no de voltearme y gritar, por ejemplo, ¿no? Que son dos reacciones violentas muy distintas, creo yo, en origen por lo menos, ¿no? Uno se voltea y pega y otro se voltea y alza la voz. ¿Cuál es la diferencia? Tratar de entender todas esas cosas muy sutiles del comportamiento que en momentos de crisis se ven extrapolados, ¿no? Claro. Un choque en la calle, a lo mejor antes me salía, me peleaba y golpeaba con alguien. Un choque ahora, marco a mi seguro, trato de estar un poquito más en línea con lo que a mí me va a hacer sentir bien, que es, en mi caso en particular, no afrontarme a la violencia así tan directo, ¿no? Pero claro, habrá gente que su proceso lo lleve a otras cosas, habrá quien sufra de ansiedad y a lo mejor en su proceso de trabajar esa ansiedad sabe que mientras él tenga sus cosas en paz puede vivir con que los demás no, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces en ese sentido a mí me ha servido como observar estos momentos muy sutiles del pensamiento y comportamiento humano, creo yo, para no actuarlos en la crisis. No sé si eso... Sí, y ya nada más para cerrar esta última parte de cómo te sientes ahora, ¿no? O sea, en relación a todo este compromiso, o sea, ¿qué notas en resultado muy particular? Lo mencionaste ahorita de manera muy puntual, pero sí me gustaría que lo verbalizaras así, literal, como hoy me percibo como, ¿no? ¿Y recomiendas ir a un proceso terapéutico? Sí, por supuesto que recomiendo ir a un proceso terapéutico y respondo eso primero porque la pregunta que sugieres es complicada en el sentido que no me lo pregunto tanto. Okay. Siento que ha sido tan cotidiano este proceso que realmente pues no me lo había preguntado alguien más, pero yo siento que me percibo como alguien con pues el deseo de seguir conociendo en general, y esta parte de conocer, pues sí o sí me tengo que conocer a mí para poder ya sea entender mi perspectiva o en el caso particular de muchas situaciones hacerla a un lado, porque o sea, tengo yo muy claro quién soy, en el sentido de que me gusta, que me hace sentir cómodo, qué preguntas me cuesta trabajo responder, cuáles no. Y eso, por supuesto, ha sido de la par de mi psicoanálisis, ¿no? De tanto estarlo hablando, practicando. Entablar una conversación se practica. Y, bueno, al yo afrontarme a 45 minutos que tengo que hablar yo solo, se hace costumbre. Entonces, en ese sentido, también creo que tengo la facilidad de, pues, transmitir lo que quiero como compartir con las personas, pero no solo desde mi perspectiva, que creo que eso es muy importante y algo que se logra a través de mucho psicoanálisis, creo. Desprenderte un poco de todo eso que ya tienes seguro de ti mismo para escuchar a otra persona, ¿me explico? Claro. Que bueno, es algo que yo he escuchado por ahí, que ustedes, los analistas o las personas que se dedican a escuchar a otros, tienen que hacer. No pueden solo escuchar desde lo que ustedes son, sino también de lo que el otro está haciendo, para que duela menos o lo entiendas mejor en otros momentos, ¿no? En ese sentido eso me ayuda mucho, ¿no? Que pues si alguien de repente es violento, agresivo o algo, no quiere decir que se ha dejado, sino que tengo la capacidad de comprender el origen de por qué es así. Claro. Y eso no lo hubiera yo logrado por mí solo. Y que bueno, esta parte, como ya para cerrar, a mí me gustaría como puntualizar algunas cosas rápidamente, que es esto último que dijiste, muy importante, de conocerse a uno mismo. La verdad es que a veces en la terapia les da mucho miedo enfrentarse a ellos mismos. Creo que es el temor más grande que yo puedo llegar a observar a lo largo de los años, que es... Sí, que yo puedo llegar a tener también. Pero en su momento. Yo también he ido a mi análisis, ¿no? Pero creo que es muy importante entender que hay que enfrentarse a uno mismo para poder llevar un buen proceso, sea en la corriente que sea, para poder entender cómo es que voy a reaccionar ante ciertas situaciones.
y que el éxito de una terapia no precisamente está en donde creemos que va a estar, es decir, acudo a mi primera sesión porque corté con una persona y quiero que me quiten ese dolor. Es exitoso porque ya no siento dolor. No, empiezan a salir un montón de cosas como lo mencionaste, entonces bueno, esta parte de éxito no lo vamos a encontrar siempre en donde creemos que va a estar. Y no le tenga miedo a enfrentarse, ¿no? Y entonces, bueno, como para ya cerrar, no sé si quieras agregar algo. Bueno, agradecerte, ¿no, Alberto, por compartir tu experiencia el día de hoy. Es muy gratificante, fue muy nutrido, ¿no? Realmente fue demasiado. Yo me ponía a pensar que si en algún momento, ¿no?, aquellas personas que están en este proceso de estudio del proceso clínico, ¿no?, del cómo aplicar, sería perfecto ponerles este video porque realmente abarcaste. Sí, por eso lo vi como muy educativo, la verdad, o sea, porque el escucharte y el mirarte fue eso, muy educativo, lo cual agradezco demasiado. Entonces creo que eso es lo que quiero. Sí, pues bueno, te agradecemos ambas porque hayas venido. Qué bueno que sigas yendo a tu proceso terapéutico, qué bueno que lo recomiendes, lo fomentes, que te conozcas más a ti. Y pues bueno, eso sería todo. Si quieren en algún momento comentarnos, si quieren que hablemos de algunos temas, vamos a traer a más personas para hablar de temas diversos. Nos gustó empezar con este tema porque, pues bueno, es un paciente hablando sobre temas muy interesantes que vemos allá en el Iván, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. No sé si quieres agregar algo más. Nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos, esto fue Detrás del Diván. Gracias. Bye.